Bienvenidos amigos televidentes de esta primera edición de su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Hoy vamos a comenzar este proyecto tan anhelado desde Hilando Fino TV, que es una plataforma digital que se transmite desde República Dominicana para todo el país y para el mundo, especialmente en Estados Unidos, en Centroamérica, Europa. Y son diferentes plataformas, incluyendo el cable, por ejemplo, Cable Más, My Cable, Cable Alerta, Cable Max, también por plataformas digitales de canales dominicanos en vivo, esa plataforma conocida de Livio.com y otros canales que están disponibles para todo el territorio nacional de República Dominicana. Nosotros agradecemos el hecho de que hemos contado con el apoyo del productor principal de este espacio, que es Hilando Fino TV, Salvador Holguín, el periodista Salvador Holguín. Hemos establecido una relación que nos permite llegar a ustedes a través de esta plataforma digital. En el día de hoy vamos a contar con la presencia del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central de esa organización, el licenciado Melanio Paredes, quien fungió como ministro de Educación en el pasado gobierno encabezado por el presidente Leonel Fernández. Con él vamos a hablar del tema de la ley de partidos y la ley electoral, que son temas cruciales para la reforma política en República Dominicana. Eso lo vamos a hacer inmediatamente después de esta pausa y vamos entonces a contar con la presencia del licenciado Melanio Paredes. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al presente boletín informativo de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les acompaña Gina Caldera y los invito a revisar información. En enero retomarán el diálogo oposición y gobierno venezolano. 6 temas fueron abordados, pero no hubo detalles del avance. El presidente Danilo Medina, quien sirvió de mediador en la reunión, dijo que por salud del diálogo no aportarían detalles de lo conversado sobre 6 temas puntuales que se colocaron en la mesa de debate. Para el 11 de enero quedó pautada la nueva reunión en la que se intentan lograr acuerdos mientras la crisis del país sudamericano se sumerge en una segunda fase de hiperinflación, escasez y colapso de los servicios públicos que comprometen negativamente la seguridad y calidad de vida de sus ciudadanos. Y en más noticias, detienen otras 2 personas involucradas en el asesinato de la joven Emily Peguero. Las detenidas fueron identificadas como Sugel Miguelina Polo García y María Balbina Rodríguez Santos, quienes laboraban como domésticas en la residencia de Marlon Martínez, madre de Marlon Martínez, principal acusado del asesinato de la joven. La detención de ambas mujeres se produjo el viernes mediante una orden judicial. Una de las detenidas se le señala de ser la persona que buscó a Emily en su residencia el día de su desaparición, mientras que la otra le habría entregado 100.000 pesos a Simón Bolívar Ureña Almarzan, alias El Boli, para que desapareciera el cadáver de la adolescente. Y en tal sentido, y ahora pasamos a Chile, país que este domingo elige nuevo presidente. Sebastián Piñera y Alejandro Guillier que se ha destapado en la Dirección General de Impuestos Internos. Los candidatos a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, aprovecharon el último cara a cara electoral para confrontar 2 programas de gobierno diametralmente opuestos en un debate frontal que incluso registró momentos de tensión. El foro, el último antes de los comicios del próximo domingo, estuvo precedido de un escenario y de un enrarecido ambiente político con acusaciones de manipulación de cifras en contra de Piñera y de intervención del gobierno en favor del senador Alejandro Guillier, quien es el candidato oficialista. Todo está preparado para el proceso que enfrentará Chile, el país sudamericano que cuenta con una de las economías más sólidas del continente.
Y finalizamos en Perú. El Congreso de ese país inició un proceso para destituir al presidente Pablo Kuczynski. El Congreso peruano aceptó la solicitud para iniciar un proceso de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, horas antes que el mandatario anunciara que no renunciará en medio de un escándalo por haber recibido cientos de miles de dólares de la firma brasileña Odebrecht. Con 27 firmas del total de 130 legisladores del Congreso Unicameral peruano, dominado por la oposición, se solicitó el procedimiento para cesar de su cargo al presidente por permanente incapacidad moral, conforme a lo dispuesto por la Constitución de ese país. Y finalizamos el presente avance informativo. Recuerde que estas y otras informaciones puede verlas ampliadas en nuestro periódico digital sincortapisa.com, las noticias como son. Entre tanto, los invito a que continúen con la excelente programación de nuestro canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Raúl Hernández. Como habíamos anunciado, hoy vamos a contar con la entrevista del día, con la participación del licenciado Melano Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, un conocido histórico dirigente de esa organización, que fue también ministro de Educación en la pasada administración del expresidente Leonel Fernández. En esta primera parte de la entrega, Melano, bienvenido a este programa Ciudad Capital. Para nosotros es un honor que hoy empecemos este programa contigo precisamente, y queremos dar un aspecto que no es muy conocido en los dirigentes políticos, en los empresarios, en las personas que van a pasar por este programa, que es lo que tiene que ver con la ciudad. Melano, sabemos que tú eres de Jaina. Cuando llegaste a la ciudad, que comenzaste a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa ciudad de Santo Domingo que tú conocías, ¿alguna remembranza que quisiera compartir con los amigos televidentes así en Ciudad Capital? Gracias, Raúl, y un saludo, buenas tardes a los amigos del país y buenas noches a los que nos ven en Europa por la diferencia de horario. Quiero felicitarte por esta nueva iniciativa. Tú has hecho comunicación, es tu profesión de base, pero ahora está iniciando un proyecto de manera individual y yo te auguro éxito. Gracias, quizás los televidentes no lo sepan y debo rememorarlo. Yo conocí a Raúl muy joven, mozalbete, siempre con esas iniciativas y siempre con la preocupación de las informaciones que salían en los periódicos para comentarlas con personas que éramos ya adultos y él apenas un muchacho, como decimos. Sí. De manera que esta inquietud de Raúl es loable, ha sido permanente, y qué bien que esté inaugurando Ciudad Capital. Y contigo, Melano, precisamente. No, por eso me siento realmente honrado porque me haya escogido. Sí. Efectivamente, yo vine a la Ciudad Capital a vivir en el año 68, y ojalá que los amigos no saquen la edad. No saquen los años, sí. Pero yo no vine a la universidad, sino yo vine a estudiar secundaria, porque en Jaina, mi comunidad natal, no había oferta pública para la educación media. Para la educación media. Entonces yo vine acá, en Sánchez La Fe, donde un tío, y debía hacer peripecia para poder ingresar. En ese momento quería entrar al Liceo Unión Panamericana, no me fue posible porque la matrícula estaba limitada y debí irme al emblemático Liceo Juan Pablo Duarte, la normal. Wow, esas luchas políticas de esa década. Estamos hablando de una temporada, una época muy difícil, con las luchas estudiantiles, los problemas que había en la izquierda, y yo viví todo ese proceso. En carne viva ese proceso. Y quizás lo que quiero rememorar contigo en este programa es cuán diferente era la capital en ese entonces. Claro. Yo recuerdo que me iba a pies desde la calle 31 en el Sánchez La Fe, cruzaba el barrio Villajuana, cruzaba el barrio Villa Consuelo y llegaba a la Duarte, que era donde está ubicado el Liceo Juan Pablo Duarte.
Eran varios kilómetros diarios que yo caminaba a pie. Pero hay un detalle, Melanio, tú caminabas en esa ciudad de Santo Domingo de esos años, pero tú no ibas inseguro. Eso, creo que es un elemento es el importante. detalle que quiero decir. Sí, era una ciudad tranquila. A pesar de los problemas de orden político, se daban en el movimiento de izquierda sobre todo y en lo que estaban inmersos en la lucha revolucionaria. Porque esa es la parte política. Ajá, pero delincuencia tú no veías ni apreciabas. Yo salía bien temprano de mi casa y volvía al mediodía y después en la noche pues compartía con los muchachos del barrio. Me iba al Club Unión Juvenil La Fe, donde se practicaba baloncesto. El Mauricio Bá también quedaba en la zona. Y ya en esos años era muy fuerte la incidencia de los clubes deportivos y culturales. Pero bueno, se ha dicho que las ciudades en gran medida marcan la situación de educación, la situación de formación ciudadana de los pobladores. ¿Y tú recuerdas alguna anécdota en ese sentido, Melanio? Por ejemplo, mucha gente habla de Trujillo, de que los jóvenes iban a los liceos y que se garantizaba que fueran limpios, ordenaditos. O sea, ¿qué tú recuerdas en esa época? Porque realmente yo entendía que tú habías venido de Jaina a estudiar a la UAS. En este caso tú comenzaste, por ejemplo, estudiando química, después terminaste estudiando física. Pero ese detalle es interesante, no sabía que tú habías estudiado en la secundaria. ¿Qué tú recuerdas de esa época de la educación básicamente, Melanio? Los valores, el himno que se interpretaba, ¿qué tú recuerdas de esa época? Fíjate que en ese liceo en particular, la preeminencia de la acción estudiantil y política era fuerte, pero había un respeto. Yo recuerdo una profesora de primer grado, que daba historia, y le decían chichimeca, por el tema de los aborígenes. Se estudiaban historia de América, toda la época precolombina, y a ella le pusieron el nombre de Chichimeca. Y yo recuerdo a la profesora Chichimeca, ella corpulenta, envuelta en una, como mediando entre grupos estudiantiles en disputa. Y la autoridad que tenía, y los muchachos, a pesar de toda su rebeldía y su efervescencia revolucionaria de ese entonces, respetaban a la profesora y se retiraban. Eso para mí fue importante porque en medio de esas luchas, sin embargo, la figura del maestro todavía tenía un peso importante. O sea, que eso tenía un valor. Me imagino que eso incidió en ti, en tu formación como naturalmente, ¿no? Fue una vivencia tremenda. Para mí esos años fueron, porque yo tuve que irme luego. Yo tuve 3 años en el Liceo Juan Pablo Duarte, pero a finales de los 70 se recrudeció con el tema de la banda, la situación política, y yo tuve que volver a Jaina para terminar mi bachillerato en Jaina. Fueron los 12 años de Balaguer. Esa época muy dura, muertes de jóvenes que hoy en día pudieron ser figuras muy importantes. Así es. ¿Qué tú recuerdas entonces cuando llegas a la UAS, Melanio? Ya pasando de esa etapa, algún elemento de la ciudad que tú recuerdes. Por ejemplo, tengo un amigo que me comentaba que venía de un campo de San Juan, que le impactó mucho ver el edificio El Huacalito, que fue el primer gran edificio que él pudo tener esa experiencia. ¿Qué tú recuerdas de esa época, de algún negocio emblemático de la ciudad, alguna avenida, no sé, alrededor de la UAS? ¿Qué tú recuerdas de esa época? Sí, de la UAS, porque yo la conocí ya estando en bachillerato, o sea, yo iba, incluso antes de ingresar a ella, la conocí. Porque siempre me interesó saber, viendo lo que pasaba en los liceos, cómo eso operaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando existía el colegio universitario, nos he pasado un año en él, y yo recuerdo que entonces viajábamos de Jaina en la guagua, la famosa Blue Bee, unas guaguas azules. Viajamos y fue una experiencia tremenda porque veníamos comentando siempre en la guagua. Uno venía de los pueblos de San Cristóbal y Jaina, y se encontraba con este choque en una universidad que comenzaba a masificarse y habían estudiantes de todo el país. Y además, ese principio de los 70, yo soy matrícula 71, 14, 47, en esos años la masificación fue tremenda y comenzaba a tener mucho peso el llamado movimiento renovador, la lucha por el medio millón, etcétera. Todas esas luchas para mí fueron una cantera. Por eso quizá no impactó tanto en uno la cotidianidad de la ciudad, sino más bien los escenarios del liceo, de la universidad, porque ahí hacíamos vida. O sea, yo me iba a la universidad por la mañana y me pasaba prácticamente el día. Yo comía en la UAS, yo era beneficiario del comedor económico, pero además estudié con crédito educativo.
O sea que yo fui subvencionado y prácticamente yo hacía la vida el día entero en el campus en el universitario. campus universitario. ¿Y qué tú El recuerdas de los comedor, debates? la biblioteca, etcétera. Esos debates que hace referencia a Leonel Fernández en un momento, ¿qué tú recuerdas, Melanio, en esos años en que tú comenzaste a estudiar, era ingeniería química, Sí. esos debates que se daban en las facultades? No, ¿Qué tú recuerdas? Eso es clásico. Sí. Bueno, yo era de los que, muchachos, todavía con inquietudes, pero un poco de campo, sin esa vivencia que tenían los estudiantes de la ciudad. Recuerdo las discusiones en la terraza, plaza de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que era amplísima, entonces el colegio quedaba atrás, yo siempre pasaba por esa plaza, y allí estaban los famosos teóricos. De la izquierda. Recuerdo al Gordo Oviedo, que ahora me encuentro con él en los actos, que eran grandes ha polemistas. sido un dirigente del PTD en los últimos tiempos, pero el Gordo Oviedo con su librito rojo de Mao, Sí. debajo de los sobacos, como dicen, Sí. y los del Pacoredo, que colocaban unas bocinas, unos altoparlantes estruendosos, Sí. que cuando hablaban incluso llegaban las consignas y el discurso llegaba hasta las aulas del propio colegio universitario. O sea, que los jóvenes se escuchaban en ese momento. Sí. ¿Y qué pasó con Melanio en esos años? Eso incidió mucho en tu formación política. Naturalmente, yo Sí. digo que para mí, en términos de mi formación y mis inquietudes políticas, la UAS fue una escuela. Ya luego que hice una segunda carrera en el INTEC, hice economía en INTEC, ya más orientado a lo académico, más sistematización de los estudios. Uno en la UAS hace la carrera, como dicen popularmente, en chepa cum laude. Exacto. Pero allí en INTEC te obligaban, cambió. porque eran trimestres, te obligaba a una sistematización, ahí no había tiempo para perder nada. Entonces a la UAS yo le debo mi inquietud, mi sensibilidad por una serie de problemas, que es lo que me induce a la política, y a INTEC le debo la racionalidad, la sistematización del pensamiento, además de que al estudiar ingeniería química, que era la carrera con mayor nivel de cálculo y de matemáticas de todas las carreras en la universidad, y luego física, donde también es una carrera bastante difícil, eso también ayuda a la racionalidad. Muchos de los que fuimos físicos o químicos resultamos ser políticos. El caso de Danilo Medina, que es presidente de la República, conozco muchos otros. Antonio Almonte, que es un dirigente del PRM. El mismo caso de Temístocles Montaz, que es ingeniero químico. Fuimos estudiantes que nos orientamos a las matemáticas o la física, y eso te permite un pensamiento encuadrado, lógico, y orientado a la búsqueda de la objetividad y del conocimiento. Melanio, estos años que han transcurrido, ya para terminar esta primera parte del segmento, ¿cómo tú has visto la evolución de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán? ¿Cómo tú ves la metrópoli? ¿Qué tú puedes compartir con los amigos televidentes de esa gran ciudad? Porque recordemos que tú, siendo funcionario y dirigente político, tú has tenido la oportunidad de viajar a diferentes países. ¿Cómo tú ves la ciudad de Santo Domingo? Hablando con el presidente Medina hace un tiempo sobre el tema de transporte, y las ideas que él tiene, que está impulsando para articular toda una política pública de transporte, yo le decía al presidente, si a uno le ponen una venda en los ojos y te llevan y te depositan en cualquier ciudad del mundo, New York, Boston, Valencia en España, o Madrid, o Nueva Delhi, o Buenos Aires, o Tegucigalpa, y te quitan la venda y tú miras a tu alrededor, inmediatamente tú te das cuenta de en qué tipo de sociedad estás. Es decir, que la ciudad es emblemática. La ciudad define la sociedad. El tipo de sociedad, el tipo de comportamiento de los ciudadanos, cómo está organizado el tráfico. Y te doy un ejemplo. Yo recuerdo que fui a visitar a mi hija que estudió en Alcalá de Henares, y fui con el nieto mío, el primer nieto, y fuimos a la ciudad de Toledo. Y íbamos a visitar a unos amigos, sí. Y estaba en una esquina, y yo no veía vehículos en ningún sentido, y iba a cruzar la calle. Y el nieto mío, de apenas unos 4 años, me aló por el brazo. Quizás su tamaño le permitió ver, y no a mí, el semáforo de peatones.
Como había un semáforo de peatones que aunque no iban transitando vehículos, había que respetar ese semáforo de peatones que estaba en rojo. Y yo lo iba a cruzar en rojo. Ese tiempo él te reclama a ti Él me reclama. de forma instintiva. Fíjate cómo los niños son una esponja, porque él sí, eso es lo que él ha aprendido. Pero lo vio, lo aprendió y lo asimiló de inmediato. Y uno como tiene una práctica del desorden que se da en estos países, de que muchas veces no se respetan señales, o aun cuando tú ves el semáforo rojo y tú ves que no viene vehículo, cruza, no, tú tienes que respetarlo, no importa la hora, porque puede pasar cualquier contingencia. Pues el niño me aló del brazo. Con apenas 4 años. 4 años. Y yo eso para mí me impactó. Me impactó porque yo dije, Dios mío, esa es la generación que hay que trabajar. Claro. Porque fíjate cómo él inmediatamente sale del país, llega y se adapta a la situación. Nosotros tenemos que tomarnos un tiempo. ¿Por qué? Por una práctica, una indisciplina, una falta de observancia de valores, de normas, etc. Entonces, las ciudades marcan el nivel de civilización, cultura, educación de los pueblos. Y por eso, observar hoy la ciudad capital, Santo Domingo en este caso, estamos hablando de ciudad en sentido general, pero la capital, hay que pensar en que hemos logrado mucho en términos materiales. Santo Domingo es una gran metrópolis comparada, quizás Santo Domingo es más grande que París en términos geográficos. En términos geográficos, sí. Entonces, ahora, ¿dónde está la diferencia? Pero entonces me habla el educador. Sí. Tú eres educador por excelencia. ¿Te preocupa por el tema de la educación ciudadana? ¿Por qué, Melanio? Porque es que hay un principio fundamental que debe enseñarse en la escuela. Primero, descubrir los talentos. La escolaridad sirve para descubrir los talentos, pero el segundo, aprender a convivir. Y aprender a convivir con los semejantes implica en que hay un entorno que tú tienes que compartir. Hay unos derechos que tú tienes que respetar. Comienza porque te respeten lo tuyo, pero tú tienes que respetar a los demás. Claro. Entonces, cuando tú, por ejemplo, pudiendo dejar pasar a un peatón, tú no observas eso y vas a arrancar de golpe. Claro. En cualquier ciudad civilizada, aún el vehículo vaya a la marcha, si hay un peatón, tú aminora el paso y espera que ese peatón cruce la calle. Entonces, yo pienso que la escuela es una ciudad, o la ciudad es una escuela, para decirlo en esos términos. Claro. La ciudad es una escuela, la ciudad enseña mucho. Por eso te digo que simplemente a vista, prima facie, con tú mirar lo que pasa en tu entorno, tú te das cuenta si esa sociedad es organizada y es educada. Mira, muy interesante, te agradecemos esta primera parte de este programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Como ustedes están escuchando, el dirigente político Melano Paredes ha compartido con nosotros sus vivencias y lo que él entiende sobre lo que debe ser la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos entonces a tratar con Melano Paredes los temas de interés en el ámbito político nacional. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un avance informativo de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les acompaña Gina Caldera. Comenzamos. El presidente Danilo Medina y el expresidente de España, José Luis Zapatero, ya están en la Cancillería para el inicio del diálogo con el gobierno y la oposición de Venezuela. Este viernes celebran la tercera ronda de diálogo de Venezuela con la expectativa de un pacto y República Dominicana sigue como escenario de estas negociaciones que dirige el presidente Medina junto a Rodríguez Zapatero y el canciller Vargas. En el recibimiento, el canciller dominicano Miguel Vargas dijo, en nombre del gobierno dominicano, del presidente Danilo Medina y del mío propio, valoramos la confianza que han depositado en nosotros las partes al escogernos como árbitro para zanjar sus diferencias. Esto es una noticia que está en pleno desarrollo y por supuesto más adelante le estaremos dando más detalles. Seguimos con más. Una noticia ya usual para los dominicanos, pero es bueno que la tengan presente, son las gasolinas y el gas natural que bajarán de precio y por supuesto el gasoil sube 2 pesos.
Los dos tipos de gasolina que se venden en el mercado dominicano bajarán de precio, mientras que los dos de gasoil subirán para la semana del 16 al 22 de diciembre de 2017 por disposición del Ministerio de Industria y Comercio. Con los nuevos precios, la gasolina premium costará 219,80 pesos por galón, bajará un punto, mientras que la regular estará en 206,20 pesos con una disminución de 2 puntos. El gasoil regular se venderá en 167,50 pesos por galón y el tipo óptimo 181,60, ambos suben 2 puntos. Y finalizamos el presente avance informativo. Recuerde que estas y otras noticias puede verlas publicadas y ampliadas en nuestro periódico digital sincortapisa.com, las noticias como son. Entre tanto, los invito a que continúen con la excelente programación de nuestro canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Bienvenido de nuevo a los amigos televidentes que nos siguen desde Hilando TV, esta plataforma digital que nos permite llegar no solamente a la República Dominicana, sino a todo el mundo. Continuamos nuestra entrevista con nuestro invitado principal en el día de hoy, nuestro invitado especial, el licenciado Melanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central y también fue pasado ministro de Educación. Melanio, en esta parte ya del programa, en esta parte que es el meollo de lo que le interesa a la gente, es lo que tiene que ver con los temas políticos, la situación política del país. Sabemos que tú has estado abogando por la reforma político-electoral en República Dominicana, incluso ha tenido presencia en los medios de comunicación tradicionales, levantando esa bandera de cómo debe cambiar el sistema político vigente en República Dominicana. Y en esta plataforma que llega a todo el mundo, Melanio, quisiéramos escuchar de tus propias palabras qué tú entiendes para el año 2018 con respecto a esta reforma político-electoral tan esperada. Bueno, comenzar diciéndote que me satisfizo mucho la reacción que hubo con una foto que apareció del presidente Danilo Medina y Leonel Fernández en un abrazo fraterno. Muy comentada, en las redes sociales, los medios. En ocasión de la boda de una de las hijas de Danilo el sábado pasado. Y yo mismo puse un tuit diciendo que, como en toda novela, esperamos un final feliz porque hoy justamente se daba el almuerzo por la confraternidad PLDista y que aquello fue un primer paso. Y tuvo muy buena recepción, más de 100 y tantas interacciones y más de 2000 impresiones. Entonces, eso da una tónica de que hay en la población subyacente un temor y al mismo tiempo una esperanza, una aspiración. Y de eso está construido la vida, Raúl, de miedos, de temores, de retos, desafíos y de esperanzas. Entonces, yo estimo que esa reacción de la gente, porque efectivamente el Partido de Liberación Dominicana tiene una presencia predominante en todos los poderes públicos. Y como tal, lo que sea de difícil solución al seno del Partido de Liberación Dominicana, en sus órganos donde deben discutirse los temas de la agenda nacional, tendrá también algún nivel de dificultad para que se puedan convertir en políticas públicas, en este caso en leyes o normativas. Por eso para mí ha sido importante y un grupo de compañeros que hemos estado abogando, porque el partido, un problema que no parece de vida o muerte, si se celebran unas elecciones con padrón abierto o cerrado, para decirlo en términos llanos como la gente lo conoce, las primarias abiertas, primarias cerradas, que no son más que las elecciones internas de los partidos, o con padrón de la Junta Central Electoral, si es abierto, claro, o con padrón de los propios partidos, si es cerrada. Yo digo que es un falso dilema, y por eso desde el Espacio Ciudadano Más Democracia, donde tú nos has acompañado, y que precisamente se da una transición en esta fecha coincidiendo con tu programa, sí, hemos estado abogando a reunir voluntades, esfuerzos en la línea de que esa reforma
del régimen electoral y esa reforma del régimen político o el establecimiento de una ley de partidos políticos, porque no existió con anterioridad, sean las necesarias. ¿Cómo las necesarias? Bueno, las que vayan a solucionar los problemas fundamentales del régimen político en la República Dominicana, como lo es el problema de esa doble militancia que existe, el problema del transfugismo, el problema del clientelismo, el problema de la inequidad en el acceso a los medios para participar como candidato a cualquier nivel en las elecciones nacionales y sobre todo el elemento de participación, que es fundamental. Y yo pienso que esa ley necesaria debe contener esos principios, esos valores fundamentales y que cualquier cosa que pueda ser objeto de diferencia, como este tema del padrón abierto o cerrado, se saque de la ley para que tengamos una ley de consenso. Bueno, pero hay un tema, por ejemplo, tú has empezado señalando lo del abrazo entre el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del PLD, Leonel Fernández, y que la gente estaba a la expectativa. Bueno, se ha sentido muy bien con esto, y tú lo has definido como el final feliz de una novela. Pero realmente se habla de división en el PLD. También vemos a un periodista como Juan TH que publica un artículo en el día de ayer en El Nacional, donde prácticamente plantea que el PRM se va a dividir. Es interesante lo que está ocurriendo en el panorama político nacional. El principal partido opositor tiene 2 líderes. Hipólito Mejía defiende las primarias abiertas, obviamente porque en su gobierno, precisamente el 15 de agosto del año 2000 se aprobó la ley 286 de las primarias, que fue después de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, sí, fue que la declaró que era inconstitucional. Sí. Pero entonces a Luis Abinader afirma de forma categórica que el bloque de los congresistas del PRM no votaría nunca por las primarias abiertas. En el PLD entonces vemos a un Leonel Fernández con una posición diferente a la del presidente Danilo Medina. ¿Qué tú auguras para el 2018? Ya esta legislatura concluye el 12 de enero. ¿Qué pasará con la ley de partidos? Efectivamente, hice el señalamiento del abrazo porque sí, para muchos PLDistas y una buena parte de la población, la división del Partido de la Liberación Dominicana se veía inminente. ¿Por qué? Porque se ven posiciones cerradas frente al tema de las primarias abiertas o cerradas. Leonel, partidario de que se hagan las elecciones, como siempre se ha hecho en el partido, con el padrón cerrado, el padrón propio, y el presidente Medina o sus seguidores, porque él no lo ha dicho públicamente, pero sus seguidores sí han estado abanderados de celebración de primaria con padrón abierto. Ante esa situación, ¿qué es lo que yo he pensado? Yo digo, bueno, yo me defino como un optimista, mal informado en un momento porque entendía que esto iba más allá que la simple discusión si padrón abierto o cerrado, es la lucha por el poder. Y es también lo que se manifiesta en el Partido Revolucionario Moderno. O sea, evidentemente que hay aspiración de nuestros líderes, uno a volver al poder, otro es probable que a poder mantener una línea sucesoral propia. Y en el caso del PLD, en el caso del PRM, evidentemente que hay 2 liderazgos ahí por definirse, el de Hipólito Mejía y el de Luis Abinader. Uno propugna en el primero por las elecciones con padrón abierto y otro con padrón cerrado. ¿Qué es lo que ocurre? Unas elecciones con padrón abierto, evidentemente que se la pone fácil a los que han sido presidentes o los que están detentando el poder. Pero tú ves que Hipólito lo promueve porque fue presidente de la República. Danilo Medina, en cierto modo, lo puede defender a sus seguidores porque ahora están en el poder. Aunque Leonel estuvo en el poder, pero quien está en el poder ahora es Danilo Medina. Y naturalmente que lo último pesa más que lo anterior. Así es. Es así. Porque es lo que es quien está ahora, quien puede resolver el problema, y este es un país de memoria corta. Pero Milano, tú has insistido que el tema no es jurídico, que el tema es político. ¿Por qué tú planteas esa tesis cuando hay otros que han discutido que los juristas, que los abogados que se han pronunciado, que hay que consultar a juristas internacionales? ¿Por qué tú sostienes que el tema no es jurídico sino político? Porque yo me veo en el espejo del Partido de la Liberación Dominicana. Yo he ido y he escuchado especialistas sí, de diferentes puntos de vista, y he leído también tesis, documentación sobre el particular. Y yo te puedo asegurar, Raúl, que desde cualquiera de las perspectivas hay razón. Tú puedes encontrar razón para sustentar uno
o lo otro. O lo otro. Entonces, en el ámbito jurídico. En el ámbito de jurídico, la discusión en el del ámbito, tema. porque Sí. se ha dicho que lo constitucional es realmente interpretativo. Se ha planteado eso, lo he escuchado de especialistas en la materia y yo no voy a meterme en eso. Entre abogados te vea, como dice la expresión. Ahora, lo que yo entiendo políticamente es que al Partido de Liberación Dominicana siempre le fue bien, hasta ahora le ha ido bien, con su padrón de miembros. Es más, Raúl, antes del 2001, en el partido la votación era orgánica. Sí, era los comités de base. Sí, yo recuerdo que Julio Jacín decía, esa mecánica del PLD nadie la entiende. ¿Cómo es que Juan Bosch sale con 700 votos orgánicos? Votos orgánicos, así Detrás de ese voto orgánico había una cantidad de intermedios, de comité de base, de circulitas, de comités patrióticos y populares, etcétera. Por ejemplo, yo fui electo en San Cristóbal en el año 90 diputado con 26 votos orgánicos, que era el número de comité de base que tenía el partido en los diferentes municipios, Jaina, San Cristóbal, Villa Altagracia, etcétera. La estructura que tenía derecho a voto. Ahora, cuando yo fui al certamen electoral, por mí votaron miles. Creo que fueron 23 o 33 mil votantes individuales que votaron por mí como candidato a diputado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Son dos niveles. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El PLD no puede inventar a estas alturas. El PLD le ha ido bien con su padrón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sanear el padrón. Todos estamos contestos en que ese padrón está maleado, está adulterado. Pero no solamente en el PLD, en todo. O sea, los otros no lo tienen, peor, los otros no tienen padrón. Pero hay algunos que tienen. No están trabajando en él ahora. Bueno, el Partido Reformista supuestamente tiene un padrón. Bueno, pero que los reformistas han vivido, tú sabes, como un partido mayoritario, y hoy las encuestas le dan un 5, un 6%, lo que significa que muchos ex reformistas están hoy en el PLD, en el PRM, en otros partidos. Entonces, habría que ver cuál es la militancia real de esos afiliados. Entonces, el PLD tiene que resolver eso. El PLD no le puede imponer al resto de los partidos una determinada forma de hacer sus elecciones internas. Y al propio país, al propio sistema democrático. El PLD está dividido en términos de la opinión sobre ese particular. Hay más de 20 partidos que están con las elecciones con padrón cerrado. Solo el Partido Revolucionario Dominicano y uno que otra facción del PRM pueden estar de acuerdo con lo otro. Entonces, como no hay consenso, lo aconsejable, lo prudente es que se apruebe una ley que no implique imponer una decisión de esa naturaleza. Con eso yo pienso nosotros creamos las condiciones para que a cada partido se le permita trabajar en su padrón propio, se le dé un tiempo que puedan inscribir o reinscribir, depurarlo, y entonces para el 2019 estaremos hábiles todos para hacer nuestras elecciones simultáneas o separadas, pero con padrón propio. Lo otro es un eufemismo. Yo digo que no es verdad que se auspicia más democracia con la más participación que se supone de participar en unas elecciones con el padrón universal de la Junta. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos un modelo político clientelar. Y si es difícil acarrear 300, 400 mil afiliados en las elecciones internas, porque muchas veces la población no se interesa por este tipo de certamen, es un problema muy propio de los partidos. Ya la gente vota cuando le presentan opciones de diferentes partidos. Claro. Entonces, si es difícil acarrear 400 mil afiliados de un partido, ¿qué no sería acarrear 1 millón o 1,5 millones? ¿Qué costo tiene para cada partido acarrear 400 mil militantes a unas elecciones internas? ¿Y qué costo tendría acarrear 800, 1 millón, 1.500.000? Todo el dinero del mundo. ¿Y quién va a costear eso? Las implicaciones están ahí. El modelo clientelar. Entonces yo digo, no es momento para eso. Vamos a mejorar el funcionamiento de los partidos, vamos a mejorar ese padrón de miembros, de militantes, garanticemos que la ley asegure equidad en la participación, que la Junta arbitre ese proceso, que hayan auditores de la Junta, tanto en términos de la parte política como la parte de financiamiento, que es importante también, y dejemos que el sistema pueda permitir el desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones partidarias. Es la visión que yo tengo, y yo pienso que finalmente mi partido, que tiene un liderazgo inteligente, un liderazgo maduro, van a entender que no es momento de imposiciones y no de apertura. Pero hay un detalle, Melanio. El presidente de la Junta Central Electoral ha establecido, por ejemplo, que nadie ha hablado
de dónde van a provenir los fondos para unas primarias en unas elecciones en el año 2020 que tendrá 2 ejercicios, uno en febrero y otro en el mes de junio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él lo ha planteado. ¿Dónde? ¿Quién ha dicho de dónde van a salir los fondos? Estamos hablando prácticamente de 3 elecciones. De 3 elecciones. Una el año previo, en el año 19, de todos los partidos, como se está planteando. Es que eso es inviable. Él lo planteó. Definitivamente eso es inviable. Estamos hablando de una millonada. Es inviable en términos de costo, en términos políticos quería un precedente honesto, porque la única manera de aprobar una ley con esa imposición es con una mayoría calificada. Y esa mayoría calificada no se ve. Habría que construirla. Y aquí ya tenemos muchas aprensiones sobre cómo se logra mayoría, cómo se logra doblegar conciencia a nivel del Congreso Nacional. Para mí, que Danilo Medina, presidente de la República, que está interesado en hacer un buen gobierno, no va a embarcarse en una aventura con un costo político tan elevado. Mira, Melanio, yo voy a aprovechar la presencia tuya en el programa en el día de hoy, obviamente, porque tú has encabezado como coordinador general un espacio ciudadano, ¿verdad?, que es Más Democracia, que cumplió un año el 27 de noviembre del año pasado. Entonces, quisiéramos aprovechar ahora para que tú pases un balance de ese año, las propuestas que le ha planteado Más Democracia al país. Y entonces tenemos la oportunidad en la última parte del programa para que tú pases ese balance. ¿Qué ha hecho Más Democracia en este año y las propuestas? Tú hablaste en principio de la ley necesaria. Tú has insistido mucho en que no se apruebe una ley posible, sino una ley necesaria, y nos estamos refiriendo a la ley de partidos políticos y a la ley de régimen electoral. ¿Qué tú le puedes decir a los amigos televidentes sobre ese particular, Melanio? Efectivamente, yo quisiera que los amigos que nos ven, tanto en República Dominicana como fuera del territorio de la República, entiendan que el sistema político dominicano, el régimen democrático, que cumplió 50 años de vigencia, el más antiguo de América Latina, el año pasado, en términos de democracia electoral, o sea, elección cada 4 años, con una ligera alteración en el año 94, que se acortó el proceso, el periodo de 4 años del doctor Balaguer a 2 años, entonces se adelantaron las elecciones en 96 y comenzó un proceso de elecciones separadas. Justamente este año 16 se unificaron de nuevo las elecciones y eso va a ocurrir de nuevo en el año 2020. Digamos unificación en el año, ahora va a haber separación por un periodo de meses, pero en el mismo año. Ante esa situación y lo que vimos nosotros en el proceso pasado, en que no hubo, ningún partido pudo desarrollar un proceso tranquilo, en que su membresía pudiera escoger sus representantes en los diferentes poderes públicos, es necesario que hagamos un alto y entendamos que la democracia 50 años después no puede retroceder, que tenemos que avanzar, que tenemos que mejorar los mecanismos democráticos, que tenemos que reinventar la democracia para que la población siga creyendo en ella y no caigamos en la crisis que hoy afecta, por ejemplo, a Venezuela o a Honduras, donde todavía hasta el día de ayer no se conocía resultados oficiales del proceso. A diferencia de Chile, que ya se sabe, en cuestión de horas que los en resultados. 2 horas ya se conocía que el expresidente Piñera ganó las elecciones. Sí. Es el modelo que nosotros tenemos que seguir y no retroceder a el modelo que vemos hoy o a la modalidad que vemos en Venezuela, en Honduras o en Haití. O sea, la democracia dominicana ha madurado lo suficiente para poder elevarse en términos de su calidad, como lo hace la democracia chilena, que es quizá paradigmática en toda la región. Desde ese punto de vista, Más Democracia surge como un espacio que conjuga voluntades de todos los partidos. Es importante porque es bueno también que los amigos televidentes de tu programa hoy sepan que Raúl Hernández, el productor de Ciudad Capital, a partir de hoy, desde que salgamos aquí del programa, asume la coordinación general de Más Democracia. Y yo te deseo buenos augurios. Gracias, incluso con un equipo de dirección de Más Democracia, donde yo paso como pasado coordinador a ser asesor, pero con una conformación que implica una variedad de partidos, varios grupos críticos del Partido de Liberación Dominicana y partidos formales como el PQDC, el Partido Quisqueyano, que dirige Elia Wessing, el Partido Socialdemócrata, Revolucionario Socialdemócrata, el Partido de Atuey, como lo conocían, y que dirige Rafa Magamundi Cordero, tiene representación, el Partido Moda, Movimiento Alternativo Moda, que también tiene una de sus vicepresidentas formando parte de la coordinación, y se integró hoy el PAL,
el partido que dirige Maritza López de Ortiz, con una joven dirigente, Michelle Ortiz, que lo va a representar. Y además de eso tenemos representación de la juventud y de dirigentes que ya hemos hecho tradición en la lucha política en este país. Es interesante la experiencia y el propósito es que lo que las élites se resisten a aceptar o modificar, Más Democracia pueda desde un ámbito ciudadano, un ámbito plural, empujar para que esas reformas puedan ser una realidad. Durante este año logramos hitos importantes. Hubo un lanzamiento en noviembre del año 2016 con el salón lleno, el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. Posteriormente hicimos un evento importantísimo en la UNFO el 1 de febrero, en donde tuvo como primera aparición pública el presidente de la actual Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño. Y allí recuerdo que el presidente de la Junta nos decía que no desmayáramos nuestros esfuerzos, que empujáramos duro. Incluso ahí llegó a decir que el año 2017 era el año de la reforma político-electoral. Lamentablemente no pudo ser por el impasse que actualmente tiene el proceso de reforma en el limbo, en estancamiento, pero yo creo que enero de este año es un buen espacio para relanzar esos esfuerzos. También durante el año pudimos desarrollar actividades, diálogos democráticos en varias ciudades del país y en los barrios de la capital. Desarrollamos también un importante simposio con politólogos, también con el concurso de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, quien ha sido su rector y sus autoridades han sido muy receptivos con este esfuerzo plural de Más Democracia. Desarrollamos también un diálogo entre mujeres que levantaron la consigna del 40-60 y hoy podemos decir como logros que no nos lo imputamos porque trabajamos, hemos arrimado nuestros hombros, pero ha sido quien primero planteó 9 propuestas de reforma político-electoral, la ley de partido, la ley electoral, y luego también hicimos otras propuestas y varias de esas propuestas como la fórmula, la cuota de la mujer, la cuota de la juventud, aunque no se ha aterrizado ya, es un hecho, es un consenso. El tema del arbitraje de la Junta Central Electoral, la discusión del financiamiento, que aunque no se ha puesto un candado, pero se ha avanzado también en esa discusión, son parte de las propuestas que hemos hecho desde Más Democracia, que yo espero que ahora en la mano de Raúl, las demás propuestas que hemos hecho, sigamos impulsándolas para que la contribución nuestra sea efectiva y logremos mejorar la calidad de la democracia. Más Democracia está llamada a convertirse en un observatorio político, porque no solamente importa las reformas que estamos impulsando, sino que una vez aprobadas esas reformas, podamos hacer monitoreos periódicos y permanente para ver en qué medida hay correspondencia entre lo aprobado y lo que se ejecute. Y eso indiscutiblemente que va a redundar en beneficio de la calidad de la democracia dominicana. Hay un detalle importante, Melanio, sobre lo que tú hablabas del equipo de dirección de Más Democracia, y es el hecho de que 9 miembros que forman parte de esta directiva, 5 son hombres y 4 son mujeres. Y en la declaración de los principios, los valores de Más Democracia se propugna por la equidad, y esa propuesta sobre la participación de la mujer en la política dominicana fue levantada, esa bandera, como tú señalas, de Más Democracia. Vimos una actividad en UNIBE donde no hubo una sola mujer entre los panelistas. ¿Qué tú consideras sobre eso que está haciendo Más Democracia, de presentarle hoy al país ese equipo de dirección compuesto precisamente por 5 hombres y 4 mujeres? En tu experiencia política, Melanio, ¿qué le dice eso a la sociedad dominicana? Hay un principio martiano que yo he defendido siempre, que por mí hablen los hechos. Y también es un principio bíblico, por los hechos os reconoceréis. Sí. Más Democracia da un ejemplo al país hoy. Yo he estado en la coordinación general. Algunos compañeros querían que yo continuara y en ocasiones otras se entusiasman con las posiciones, pero no. Nosotros damos un ejemplo hoy de transición porque hemos definido unos valores y unos principios. Y dentro de esos valores está la horizontalidad. Allí no hay jefe, hay un equipo colectivo de dirección que puede ser dirigido por cualquiera de sus miembros en cualquier momento, y hay rotación periódica de la dirección de Más Democracia, de manera que no hegemonice nadie, ni un partido ni una persona, sino que el esfuerzo es plural y es de dirección horizontal. Pero al mismo tiempo también nosotros que estamos abogando por una participación de la mujer, damos en los hechos
y fíjate que es complicado. No siempre aparecen las mujeres con el tiempo, con la disposición, con el liderazgo para hacerlo. Pero nosotros hemos tratado de que efectivamente lo que postulamos en términos teóricos podamos aplicarlo en términos prácticos. Y hoy Más Democracia da un ejemplo de ello. Hay participación de la juventud, hay participación de la mujer, hay rotación de la directiva y hay pluralidad. Hay pluralidad. O sea, ya Más Democracia tiene un tinte multicolor, que es importante en un momento en que los partidos se dividen, en que se sectarizan y se antagonizan. Más Democracia ha dado señal de apertura, de pluralidad, de democracia. Eso es muy interesante, Melanio. Ya nosotros estamos en el tramo final del programa. Reiteramos que estamos conversando con el dirigente del PLD, Melanio Paredes, miembro del Comité Central de esa organización política y exministro de Educación. Melanio, en esta última parte ya del programa, como hemos dicho, es importante destacar que estamos en Hilando Fino TV, que es una plataforma digital, una televisión no tradicional, y me gustaría que aprovecháramos ahora esta última parte, porque tú has tenido una presencia importante en las redes sociales, en tu cuenta de Twitter, tú tienes una cantidad importante de seguidores, tú eres uno de los dirigentes políticos que conceptualiza, siempre en tus tweets tú haces aportes importantes para elevar la calidad de la democracia en República Dominicana. Esa experiencia que tú has tenido, ¿qué tú puedes compartir con los amigos televidentes o como un llamado a esos políticos que todavía se resisten al uso de este tipo de plataformas o de redes sociales? ¿Qué tú le pudieras decir? Y con esto quiero llevarle un mensaje a la juventud, a los jóvenes, a las nuevas generaciones políticas que nos siguen o que comparten con nosotros el escenario político hoy día. Lo importante no son los años, la cronología de los años. Ahí está Bernie Sanders, ahí está Don Juan, fundó el PLD a los 64 años. Lo importante es estar renovándose permanentemente. La renovación, el cambio es lo único que no cambia, es un principio, la inmutabilidad del cambio. Entonces, yo me resistí al principio, Raúl, a participar de las redes, porque uno es, digamos, una figura expuesta, ¿verdad? Sí. Como le llaman en el manejo de las relaciones intergubernamentales, las instituciones privadas, impuestos internos, etcétera, te ubican cuando tú has sido funcionario, y más en el caso nuestro que fui 2 veces ministro, tú eres una figura públicamente expuesta. Entonces, en principio te resistía. Me resistía. ¿Pero qué te llevó a pensar entonces me resistía porque uno ve en las redes de todo. Sí. Uno ve contenidos que son realmente enriquecedores, pero uno ve también mucha basura, mucho insulto, mucho denuestos. Entonces, uno muchas veces tiene temor a exponerse y que venga un desconocido, porque muchas veces hay también cuentas fantasmas, que comiencen a injuriar sin ton ni son, simplemente por hacerse el gracioso o resaltar. Pero naturalmente son los riesgos que hay que afrontar, y yo lo he hecho. No estoy en Facebook, no estoy en otras que son mucho más abiertas, pero la plataforma de Twitter te permite a ti, con mensajes resumidos, en cada momento, en la cotidianidad, tú fijar una posición. Por ejemplo, el tweet que yo colgué ayer sobre... Por eso es bueno que lo comparta con correcto, los amigos, sobre el abrazo del sábado del presidente Fernández y Danilo Medina, fue objeto no solamente de una recepción que la ubica hoy en más de 100 interacciones y más de 2.000 impresiones, sino que ese tweet ayer fue tomado como referencia para un trabajo periodístico del periódico El Caribe. Cita el tweet, o sea, cita el tweet que yo colgué y que decía... Es bueno que tú lo repitas. Correcto, decía exactamente lo siguiente. Yo vi la reacción que tuvo la fotografía en los medios y en las redes, y entonces publiqué lo siguiente, no sé si lo podrán tomar acá. Dice, este lunes es el almuerzo del Comité Central por la Confraternidad PLDista. Como en toda novela, estamos acostumbrados a un final feliz. ¡Qué oportunidad! O sea, ahí hay... Déjalo ahí, Melanio, para que así... Ahí hay un tweet acompañado de la imagen del abrazo del presidente Medina. Han comentado en los medios, como tú decías, y en las redes sociales. Entonces, ese tweet tuvo esa respuesta del público. ¡Qué interesante!
una respuesta del público que habla de la efectividad que tienen las redes sociales cuando son bien utilizadas. Y al mismo tiempo también un periódico, el periódico El Caribe, se hizo eco, haciendo, digamos, una referencia a todo el que se había referido a ese abrazo y el hecho del buen augurio para el almuerzo con fraternidad que fue hoy. Toma entonces mi tuit como lead de la noticia. Bueno, y también te conecta con el mundo. Por ejemplo, las experiencias que tú has tenido, tú has sido un dirigente político que tiene unos vínculos muy permanentes, por ejemplo, en la comunidad dominicana que reside en los Estados Unidos, en el caso de esa comunidad peleadista que reside en Madrid, en España. Tú has viajado constantemente a esas latitudes y esas cuentas de redes sociales te mantienen vinculado. La maravilla, Raúl, de que conozcan en tiempo real una reacción tuya sobre un hecho. Se produce un hecho, un atentado terrorista, y tú puedes emitir cómo eso te tocó, cómo tú reaccionas. Inmediatamente eso lo conoce todo el que te sigue en la cuenta de Twitter. Y yo tengo apenas un año con la cuenta, pero ya me siento que es mi vehículo por excelencia para yo comunicar mis ideas. Claro, y llevar tu mensaje siempre por propugnar por una mejor democracia en República Dominicana. Correcto. Naturalmente, el dirigente político debe entender que también hay una población análoga que no accede a estos medios, y entonces tiene que complementar, por ejemplo, con entrevistas como esta, con medios tradicionales que puedan ser accesadas, aunque este es un medio de punta, que es básicamente la transmisión por internet, pero hay otros medios tradicionales con que tú complementas. Sobre todo el impacto de la televisión es increíble en términos comunicacionales. Tú conoces de eso. Así es. Bueno, Melanio, quiero decirte, hoy empiezo este proyecto con el placer de tenerte en este programa. Tú eres el primero que ha llegado acá. Agradecemos de nuevo, Melanio, es para mí un honor contar con tu presencia. Tú has sido un mentor político en mi vida, y qué mejor que iniciar este programa contigo con la entrevista del día. Yo tengo también que agradecer a Salvador Green, que desde Hilando Fino TV nos ha permitido llegar a muchos dominicanos que viven no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, Melanio. Así que esta primera entrega termina por hoy de este programa, que está a la disposición de todos, porque este va a ser un programa plural, abierto, para presentar soluciones para la ciudad capital de Santo Domingo y, por qué no, también en otras ciudades del país. Éxitos. Así, muchísimas gracias, Melanio. Señores, ha sido todo por hoy en esta edición de Ciudad Capital con Raúl Hernández. Así que agradecemos el hecho de su sintonía aquí a través de Hilando Fino TV.